Hola, buenos días aquí en México a todos, buenas tardes en Europa. Es un gusto poder participar en este webinar. Como ya lo dijo David, yo les voy a platicar de un proyecto que hemos estado desarrollando aquí en México desde el 2007, que con un nombre muy pretencioso le pusimos el Aula del Futuro, y lo denominamos así porque justamente lo que queríamos hacer el grupo de personas que participamos en este proyecto era plantearnos cómo creíamos que deberían de ser los espacios educativos modernos. Y dentro de esta dinámica de cómo deberían de ser los espacios educativos modernos, estaba la cuestión de cuál debería de ser el rol de las tecnologías. La problemática parte muy sencilla, no me voy a detener mucho en esto, pero es que básicamente, y contrario a esta idea de que las tecnologías han modificado radicalmente la educación, en muchos casos esto no es así, sobre todo cuando pensamos en los espacios educativos clásicos a los que todos hemos asistido y a los que las personas siguen asistiendo, que básicamente es todos al mismo tiempo, todos en el mismo lugar, todos haciendo las mismas cosas. Afortunadamente esto está cambiando muy rápido y este paradigma se está moviendo. Sobre todo, esta es una imagen de un aula hipertecnologizada, donde a nuestro entender pues no solo no avanzamos en lo que quisiéramos en educación, sino que en muchos sentidos es una vuelta hacia atrás, porque en estos espacios, como pueden observarse, los niños ya ni siquiera se ven entre ellos, ya no pueden discutir, ya no pueden hablar. No sé si alcanzan a ver, pero a la derecha hay una linda niñita que está leyendo no sabemos qué cosa, y el profesor, que probablemente no lo encuentren tampoco, está en la parte posterior derecha, absolutamente rebasado por lo que este esquema implica. Entonces, un poco la reflexión era que si lo que queremos son espacios más autogestados, más colaborativos, más de discusión, con las herramientas integradas al ambiente, etcétera, pareciera por otro lado que buena parte de la tecnología que nos ofrecen es como esta otra, donde las protagonistas son las computadoras, no los niños, porque una vez más los niños ni siquiera se ven entre ellos, o una imagen que también nos han vendido mucho y que todavía se encuentra en algunos lugares de educación, es la que está arriba, que son hileras de monitores frente a hileras de sillas, lo cual pues va hacia un modelo educativo que es el que ya no quisiéramos, más que apoyar a los nuevos esquemas que son los que pretendemos alcanzar. En ese sentido, el equipo de trabajo, que era multidisciplinario, se fijó varios objetivos. Cómo hacer estos espacios donde verdaderamente el trabajo fuera, cuando así se requiriera, grupal y colaborativo, es decir, cómo generar espacios flexibles, cómo generar espacios donde todo el mundo pueda participar y no tengamos que pasar a través de uno solo, que es el que tiene el ratón o que es el que tiene el teclado y que es por lo tanto el que tiene el último control, donde podamos hacer un uso más intensivo de lo que tenemos alrededor, tanto como realidad tangible como de los simuladores o de la información digital que estemos generando, que en la medida de lo posible sea lo más sencillo de usar, y sobre todo, y algo que nos interesaba mucho, es que se integrara al trabajo del aula de una manera poco protagónica, es decir, que no fuera ya este ordenador todopoderoso en el centro del aula o la pizarra digital la que dirigiera las dinámicas del salón, sino que esta tecnología subyaciera un poco en el aula y que solo surgiera cuando fuera necesario. Y en ese sentido, la realidad aumentada, superficies interactivas, se mostraban como tecnologías. En el 2006 ya existían, ya había muchos grupos trabajando en ellas, pero no era tan conocida como hoy, no estaba tan madura como hoy, y sin embargo nos parecieron que eran tecnologías que nos permitían resolver o hacer propuestas que pudieran ser interesantes a partir de estos planteamientos. En ese sentido es que entonces nosotros hacemos una propuesta de uso de realidad aumentada que se combina con superficies interactivas, no en el sentido de muchos de los videos que David mencionaba, que se ve que yo voy caminando por la calle y puedo obtener información de una escena que estoy viendo en ese momento, sino sobre todo como un medio para generar espacios de trabajo donde la tecnología esté integrada de manera muy eficiente y que sobre todo nos permita estos puntos que acabo de mencionar.
Y entonces básicamente trabajamos con dos tecnologías. Una que tiene que ver con superficies interactivas y la otra que tiene que ver más con escritorios colaborativos a partir de realidad aumentada. Las superficies interactivas también muchos, estoy seguro que ya todos ustedes la conocen, hoy en día ya son muy conocidas. Se trata de un espacio donde yo interactúo con un sistema de cómputo, pero sin un teclado y sin un ratón, sino simplemente a través de los gestos de mis manos, ¿no? Algo a lo que hoy ya los nuevos iPhones y los iPads y todo esto nos tienen muy acostumbrados. Bueno, este tipo de gestos, este tipo de interacciones, otra vez hay grupos que están desarrollándolo cuando menos desde hace 8 años, nosotros nos integramos a esa corriente en el 2006, y desde entonces lo que hemos estado haciendo son mesas como las que pueden ver en la foto, que tienen sobre todo dos características que nos parecen sumamente interesantes para el trabajo colaborativo que mencionaba hace un momento. El primero, como pueden ver, la mesa es redonda y esto no es fortuito. La hicimos redonda porque queríamos que todos los que estén alrededor de ella puedan participar del problema. Pero por otra parte, y este es el segundo aspecto muy interesante, tiene un control distribuido en el sentido que el sistema es capaz de manejar, de reconocer y manejar e interpretar todas las manos que se estén posando sobre la mesa y las acciones que estas manos estén haciendo sobre los objetos. Aún más, este tipo de superficies es capaz de reconocer objetos físicos que yo coloque sobre la mesa, de modo que la información digital también interactúe con estos objetos físicos que yo esté colocando sobre ella. Hemos hecho distintos tipos de desarrollos. Un último punto que sí me parece muy importante resaltar es esto de promover las estrategias de negociación. ¿Por qué? Voy a regresar al anterior. En esta fotografía que están viendo, lo que hay es un problema de neumática. Es decir, estos 4 alumnos lo que tienen que resolver es un diagrama de neumática que debe de hacer que ciertos pulsores salgan y entren dependiendo de una serie de variables que se les dan. Sin embargo, como los 4 pueden actuar al mismo tiempo sobre el problema, tienen que surgir de manera natural las técnicas de negociación, que es algo que nos pareció sumamente interesante, es algo que queríamos pero no estaba en nuestra primera lista de objetivos, y sin embargo es algo que emergió de manera natural. Y esto hago énfasis porque mis colegas de educación, yo soy tecnólogo, pero escucho con mucha atención a mis colegas de pedagogía o de psicopedagogía, me explican, y yo lo creo y lo defiendo, que cuando se está hablando de paradigmas colaborativos en educación, más importante que el resultado final es el proceso mediante el cual se llega a ese resultado final. Es decir, este proceso de negociación, de exponer ideas, de defender mis ideas, de argumentar a favor o de argumentar en contra, etcétera, es en buena medida mucho más importante que el llegar o el solo resultado final. Bueno, lo que hemos visto en este tipo de tecnologías es que estas técnicas de negociación surgen de manera natural, porque si uno solo quiere hacer todo, no puede hacerlo, y si todos mueven al mismo tiempo tampoco llegan a nada, y de manera espontánea entre ellos empieza a surgir esta negociación de cómo es que entre todos vamos a llegar a una solución. Esto, por supuesto, habrá que corroborarlo con más evidencias, pero hasta este momento los resultados que hemos obtenido nos muestran esto que nos parece sumamente interesante. Hemos desarrollado muchos ejemplos ya sobre este tipo de superficies. El primer reto fue desarrollar nuestra propia superficie, nuestro propio hardware, que es mucho más barato que el hardware comercial, y por el cual tuvimos que ir avanzando en una serie de retos que implicaban que la mesa funcionara en un espacio de luz natural. Y entonces en estos 5 años hemos evolucionado de un prototipo a otro, hasta que hoy en día contamos ya con una versión que es suficientemente robusta para trabajar en áreas iluminadas, lo cual nos tiene ya muy satisfechos. Y sobre eso es que estamos haciendo una serie de aplicaciones. Algunas son para el nivel universitario, algunas son para niños, algunas son para el bachillerato. La que hoy en particular quiero platicarles sobre estas superficies interactivas es un trabajo que hemos denominado LegoDocs, que bueno, ya cuando se haga más maduro tendremos que cambiar el nombre por las implicaciones que el Lego tiene, pero que a mí me parece muy interesante y por eso quiero tocarlo hoy, porque es una manera de organizar el trabajo que se hace sobre estas superficies interactivas. Esto que están viendo aquí, esta fotografía, corresponde a un prototipo de una mesa
que se va a colocar en un laboratorio de ciencias. Es decir, aquí los alumnos van a venir a hacer prácticas de física, de química y de biología. Está pensado para las tres. Y este espacio que están viendo es un espacio todavía en evaluación. No sé si alcancen a ver, en la parte de atrás, por ejemplo, hay una mesa muy parecida, pero que tiene 2 monitores al centro. Este es el esquema como tradicional de estas mesas. Los equipos de cómputo están al centro, tienen un monitor, un teclado, un ratón, y entonces los alumnos pueden trabajar e ir haciendo las anotaciones o ir obteniendo los resultados a través de sensores, etcétera, que deban de ser. Bueno, en esta propuesta lo que nosotros proponemos es que toda la mesa sea interactiva y que reaccione a los experimentos que se coloquen sobre ella, pero también reaccione a las acciones que están haciendo los estudiantes. Y es en este sentido que se combinan tanto realidad aumentada como superficies interactivas. Los Lego Docs entonces es una propuesta de cómo organizar todo este trabajo que se está generando, y la propuesta es muy sencilla. A partir de los Legos, lo que proponemos es que cada uno de los 4 estudiantes que pueden estar sentados en una mesa pueda ir generando pequeñas piezas de información que pueden ser de tipo texto, de tipo video, de tipo audio, de tipo etcétera. Hay varios tipos de Legos, y luego entre todos ir ensamblando estas piezas de modo a poder generar juntos algo como lo que está en la imagen derecha. Es decir, podemos ir ensamblando lo que todos estamos haciendo, y de esta manera el reporte que entregamos de la práctica ya no es un documento, ¿no?, donde había al principio objetivo y materiales y pasos a seguir y resultados, sino que es una topología de estas pequeñas piezas que en sí mismo ya ofrecen información al profesor de cómo ese equipo entendió el problema, cómo lo atacó y qué resultados obtuvo. En las fotos de la izquierda está el rector de la Universidad Nacional viendo los avances del proyecto, y en la parte de abajo están unos alumnos trabajando en la mesa. Esto es por lo que corresponde entonces a superficies interactivas con esta parte de realidad aumentada. Y el otro trabajo que quiero comentarles tiene que ver con un escritorio colaborativo, donde lo que se hace es que hay 4 alumnos, cada uno con una computadora personal, puede ser ahora un iPad, puede ser incluso un móvil, y desde el techo o en retroproyección, tenemos las 2 versiones, sobre toda la mesa se proyecta un espacio público. ¿Cómo funciona esta mesa entonces? Las cosas que yo tengo en mi computadora y que quiero compartir con mis compañeros, lo que hago es arrastrarlas, y una vez que llego al borde de mi pantalla, aparecen en la zona pública. Y una vez que aparecen en la zona pública, pueden ser modificados o tratados por el resto de los compañeros. Aquí les traigo un ejemplo que, aunque no es para educación superior, sí me permite mostrar el uso de la mesa, y sí mostrarle algo que dio origen a algo que estamos haciendo para educación superior. Esto que están viendo aquí es la mesa. Este es un caso que hicimos para niños, es el caso del zoológico. Pero hay otro caso que es el que les quiero platicar. Voy a pasar estas láminas del zoológico por razones del tiempo, para ir al segundo ejemplo, que es el que les quiero platicar, que es el de Construyamos. Este ejemplo de Construyamos, lo que pasa es que cada niño, como pueden ver aquí, tiene en su computadora una serie de piezas que deben de alinearse con la pieza que está proyectada al centro de la mesa. Cada uno de ellos puede sacar una o varias de las piezas que tienen, pero luego juntos tienen que decidir cómo es que estas piezas se organizan alrededor de esta pieza central. Esta pieza central es fija y no la pueden cambiar, y solo hay una solución correcta, como en un rompecabezas, para decidir entonces cuál es el uso correcto de las piezas y cómo deben de quedar alineadas. Esto, como lo digo, esto fue un ejemplo que hicimos para niños. Sin embargo, este mismo ejemplo lo vieron estudiantes de ingeniería y de arquitectura, que les pareció sumamente interesante que desde cada una de las computadoras se puedan estar manejando distintas piezas, distintos tipos de elementos, ¿no?, las texturas, los colores, los tamaños, etcétera, los materiales, y que juntos puedan estar entonces construyendo al centro algo de manera colaborativa. Algo que también quiero resaltar en esta mesa
es que otra vez el proceso de discusión y de análisis de qué estamos haciendo juntos se da de una manera sumamente natural. Y este efecto de que yo tengo algo en mi pantalla y sale de mi pantalla para posicionarse en la mesa, asombra la primera vez, a lo mejor la segunda, pero después se vuelve absolutamente transparente, que es lo que estábamos buscando, de modo que la gente empieza a discutir muy rápido lo que está ocurriendo al centro de la mesa. Y una vez más, en términos educativos, era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, estas mesas, como pueden ver, además se pueden separar, de modo que cuando es necesario el trabajo individual se puede hacer de manera individual, se pueden reunir para que cuando es necesario hacer el trabajo en grupo se puedan reunir. Es parte también del aula, ¿no? Estos espacios flexibles. Pero esto está dando origen ahora a una aplicación para estudiantes de ingeniería que puedan hacer esto que empezó como un juego para niños, ahora se está haciendo a nivel de universidad. Un último punto que quiero resaltar aquí es un hallazgo que encontramos de manera, otra vez, un poco colateral, no era lo que estábamos buscando, pero es justamente el impacto que tiene el que 4 personas estén trabajando en un mismo tema, cada una en su pantalla, contra que 4 personas estén trabajando en un mismo problema en una zona compartida. Y el impacto a nivel de esta discusión de la que he hablado es enorme, porque cuando cada una de las personas está en su propia pantalla, pareciera ser, pero otra vez, esto ya lo estoy preparando en un experimento centrado a verificar esto, pareciera ser que la discusión baja, que la introspección entre yo y lo que estoy haciendo con la computadora me impide manejar este diálogo con mis compañeros y solo reacciono, o mis reacciones son a nivel muy superficial de si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso que hiciste sí, eso que hiciste no. Y cuando estamos en un espacio compartido, público, donde todos podemos discutir qué estamos haciendo, esa interacción se vuelve no solo más rica en cantidad, sino más rica en la calidad de las interacciones que se empiezan a gestar. Un último comentario alrededor de esta mesa, que es realidad aumentada en el sentido, como explicaba, que combina, ¿no?, la realidad física con la información digital, es el hecho de que lo que se está proyectando en el área pública está funcionando en un servidor. Y esto quiere decir que no necesariamente, no obligatoriamente, las 4 personas tienen que estar aquí presencialmente, sino que alguna de ellas o algunas de ellas pueden estar a distancia, como estamos ahorita todos nosotros, y participar en la sesión. Finalmente, la última tecnología que estuvimos explorando fue la proyección estereoscópica, que hoy en día ya es más que conocida. Esta fue una buena idea de introducirla también al aula, porque justamente lo que nos interesaba era conocer y entender en qué partes de la educación esto podía ser prometedor y en qué partes nada más es un lujo tecnológico. Y estamos tratando en 3 áreas. Uno es en videoconferencias o en web conference, donde sea importante tener esta noción de profundidad. Por ejemplo, armar y desarmar cosas toma otra perspectiva cuando lo puedo ver en profundidad. Cuando lo veo en plano, puedo hasta creer que lo entendí. Sin embargo, cuando lo veo en profundidad me doy cuenta que hay toda una información que no había contemplado. O para visitar áreas que son de difícil acceso. Por ejemplo, nos prestaron un interactivo muy bonito de todos los peces de México. Y entonces tiene una serie de juegos, etcétera. Y el último, que es en el que me quiero centrar ahorita, tiene que ver con el de arquitectura que les mostré hace un momento, porque lo que estamos haciendo es que lo que se construye en la mesa sobre un mapa plano se pueda proyectar en estéreo, en otra pantalla, de modo que el grupo de trabajo pueda estar observando en profundidad y en 3 dimensiones qué es lo que resulta de las propuestas que están haciendo. Como todas estas son propuestas, por supuesto, y este es un proyecto de investigación, el aula de hecho es una cámara de GESEL a donde cotidianamente traemos alumnos y profesores, donde les pedimos que hagan tareas y observamos qué tan bien o qué tan mal está funcionando la tecnología que les proponemos. Entonces el aula en sí mismo tiene todo un esquema de cámaras y de micrófonos para poder grabar lo que se está sucediendo, y esto nosotros después lo analizamos. Y por ejemplo, estas son de las cosas que más difíciles han resultado hacer de manera colaborativa o interdisciplinaria, porque
se manejan tal cantidad de variables, cada grupo maneja variables de distinto orden. Por ejemplo, los tecnólogos, hay un nivel de que funcione la tecnología o no, luego vienen los de usabilidad, si la tecnología fue fácil de usar o no, luego vienen ya los del proceso educativo, de si las interacciones se pudieron dar o no, y etcétera. Vamos aumentando capas cada vez de más alto nivel de abstracción, y esto ha hecho que las evaluaciones sean sumamente complejas de llevar a cabo, porque siempre nos ha ocurrido que un grupo termina contento con la evaluación y con los resultados, pero otro grupo considera que no era lo que necesitaba. Entonces, esta es una bonita muestra de cómo este trabajo interdisciplinario es necesario, pero al mismo tiempo es bien complejo y necesitamos seguir aprendiendo muchos unos de otros antes de poder llegar a resultados más sólidos. Esta es la arquitectura del aula, no me voy a detener aquí. El grupo de trabajo que estuvimos desarrollando esto, y creo que espero estar en tiempo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias primero por Pero me estoy oyendo yo en estéreo. Bueno, lo dicho, muchas gracias por tu presentación, por ceñirte al tiempo y obviamente por los magníficos ejemplos que nos has presentado. A lo largo de tu presentación ha habido una serie de personas que estaban interesadas, y lo voy a unar porque había 3 comentarios que versaban sobre la misma temática, así te la formulo como una pregunta directa. Se comentaba que se hacía mucho énfasis en los gadgets y paralelamente en los modelos pedagógicos y en cómo se estaba estableciendo un uso docente para superficies interactivas, ¿no? A partir de aquí, 3 preguntas que iban relacionadas entre sí era si, por un lado, tiene sentido estar hablando de aulas del futuro o de aulas globales de aprendices. Y una segunda pregunta en relación con esto es si sería aplicable en el caso de maestrías en línea o para un aprendizaje no presencial, es decir, e-learning. Las preguntas estarían hechas por Rafael F., Joel Ortega y Yolanda García. Estas serían las 2 primeras. Muchas gracias. Efectivamente, en el grupo hubo mucha discusión en torno a si debíamos usar el término aula o no, porque hablar de aulas del futuro, y todos mis colegas educativos me lo dijeron, era una contradicción. En el futuro no deberíamos hablar ya de aulas, sino de espacios flexibles de aprendizaje. Sin embargo, no hice mención, pero la palabra aulas está de manera un poco en itálicas para mostrar que hay una paradoja con ese término, pero sí lo dejamos porque explica como el escenario en el que en un primer momento nos íbamos a estar concentrando. Entonces fue por eso que dejamos el aula del futuro, pero creo que todos estamos de acuerdo, en el futuro ya no deberíamos de hablar del aula. Y con respecto a usarlo en posgrados, por supuesto, una de las preocupaciones que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México es lo difícil que resulta, por ejemplo, los estudiantes de doctorado poder reunirse con todos sus comités. Luego pasa todo el semestre sin que hayan podido ver a sus comités y en muchas ocasiones ni siquiera a su tutor. Ya existen muchas herramientas, ¿no? Como la que estamos usando. Nosotros usamos Illuminate, está el DimDim que tratamos en un primer momento para este seminario. Sin embargo, es mi creer que los sistemas deberían de salirse de los monitores y deberían de integrarse de una mejor manera a nuestros espacios de trabajo. Esto, por supuesto, no va a ocurrir mañana y no va a ocurrir pasado mañana, pero sí creo que en un futuro, espero que ya no estemos hablando de aplicaciones educativas, sino estemos hablando de espacios educativos donde estas tecnologías creo van a tener para el posgrado y para la licenciatura y para todos los niveles educativos un nivel preponderante. Están planteando varias preguntas. Te las lanzo poco a poco. La primera es muy sintética, la lanza Paula,
Y comenta si estas tecnologías, esta nueva manera de trabajar requiere más trabajo por parte del docente. Y por otro lado, ¿cuál sería el proceso de evaluación aplicable a estas tecnologías? Y muchas gracias. Con respecto a más trabajo para el docente, hemos hecho dos cosas. Al mismo tiempo que invitábamos a estudiantes, también invitábamos a docentes a que las conocieran, a que nos dieran su opinión y a que nos expresaran qué opinaban de ellas, qué ventajas les podían ver, en qué contextos consideraban que podían utilizarse, etcétera. Y ahí comprobamos que lo más difícil, no sé cómo sea en otros países, pero en mi universidad lo más complicado resultó pensar en estos escenarios colaborativos. No estamos todavía acostumbrados, cuando menos los profesores que asistieron conmigo, y no puedo generalizar, pero los estudiantes, los profesores que asistieron al aula a conocerla y a darnos sus opiniones, les costó mucho trabajo pensar en actividades colaborativas como las que aquí se están planteando. Ahora, probablemente esto sea, no probablemente, esto es un indicativo de que esta tecnología, pues como todas las demás, no resuelve todos los problemas, sino que hay que buscar un nicho muy claro y muy acotado donde sus potencialidades sean efectivas. Pero sí nos llamó la atención este problema para poder diseñar junto con profesores estas actividades colaborativas. Y yo no diría entonces que la tecnología en sí misma hiciera más complejo el trabajo del profesor, pero lo que sí me queda claro es que sí implica, como lo decía David, como lo decías en un principio, rediseñar y repensar muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer y que ya no cuestionamos. Pero también hicimos otra cosa, pero esto más bien ya fue como una lindura tecnológica, y es que un estudiante de maestría desarrolló un sistema que aprovechaba el sistema de cámaras que está grabando la sesión para automáticamente determinar qué estaban haciendo los alumnos en ese momento y entonces decidir qué equipo debía de prenderse y qué equipo debería de apagarse sin que el profesor tuviera que preocuparse por cómo se hacen esas cosas. Un poco en la idea de que justamente descargar estas tareas al profesor, que él no tuviera que estar peleándose con los proyectores, con los monitores, con nada, sino que el aula misma pudiera llevar un registro de qué estaba sucediendo en ella y de cómo tenía que irse adaptando. Y digo que esto es una lindura porque, por supuesto, yo no espero que ninguna aula esté hecha como la que nosotros hicimos de prototipo. Esta es una de prueba, estamos experimentando con distintas tecnologías y, por supuesto, hay todo un equipo tecnológico y pedagógico atrás del profesor. Cada una de las sesiones que hacemos, yo mencioné, invitamos a profesores y alumnos, pero cada una de las sesiones donde vienen profesores y alumnos, pues obviamente es cuidadosamente diseñada por todo el equipo que está atrás del laboratorio para que tanto al profesor como a los alumnos todos estos aspectos tecnológicos y cuestiones que hay que arreglar de último minuto les sean transparentes. Entonces, todas estas propuestas, pues en el mismo sentido, están madurando, están caminando rápidamente, tenemos primeros prototipos ya robustos, prometedores, pero vaya, no son para que estén en un aula así como están planteados en este proyecto mañana. Estarán algunas versiones de estos proyectos, sí, pero hay que tomarlo con cautela. ¿No? Muchas gracias, Fernando. ¿Sí? Muchas gracias, Fernando. Tenemos más preguntas en el tintero, lo que pasa que el tiempo, si no, se nos va a comer. Aprovecho a todos los asistentes la diapositiva que estamos viendo en este momento, donde aparece el dato de contacto de Fernando, para que si necesitáis más información, porque estaban pidiéndote información sobre si tenías artículos del proceso de evaluación, etcétera, pues que pudieran conectar contigo. Agradecerte tu presencia, tu clarividencia a la hora de exponer tu presentación y, cómo no, las preguntas de nuestros asistentes. Gracias.